Martes de la tercera semana del tiempo ordinario, y nos está presentando la liturgia. En la primera lectura, la oración de Azarías en el horno. Habían sido arrojados los príncipes judíos al horno allá en Persia, y Azarías hace una oración en la que pide a Dios, en la que reconoce toda la grandeza de Dios y reconoce que si Israel, que si Judá llegó al destierro, no es porque Dios los abandonó, sino porque ellos se alejaron de Yahvé. Y ahora reconoce su magnanimidad y se entrega a su misericordia. Esa misma magnanimidad y misericordia que reconocía Azarías en el Dios de Israel es la que nos presenta Jesús en una parábola que nos cuenta en el día de Dios, en el día de hoy. Jesús le pregunta a Pedro: ¿cuántas veces debes perdonar a tu hermano? ¿Hasta 7 veces 7? Hasta 70 veces 7, le replica Jesús. Y en esas circunstancias le habla de la importancia de perdonar siempre. Y le cuenta la historia de un rey que tenía 2 deudores. Uno le debía muchísimos denarios, millones de denarios, y otro le debía apenas 100. Y entonces manda a llamar al que le debía mucho y le dice: págame todo lo que me debes. Y para que lo pague, véndanlo a él, vendan a su mujer, vendan a sus hijos, vendan sus bienes. Y él cayó de rodillas y le dice: ten misericordia de mí, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Por favor, a mi familia no la vendas, a mis hijos no lo vendas, véndeme a mí. Pero a ellos no. Él se compadeció. Y no solamente no los vendió, sino que le perdonó toda la deuda. Pero este hombre, saliendo de esa, de que acababa de librarse, se encuentra con un amigo que le debía 100 denarios y lo agarra del pescuezo y le dice: págame lo que me debes, porque por tu culpa casi me meten a la cárcel. Y este le dice, cae de rodillas y le dice: tenme paciencia que te lo pagaré todo. Pero este no lo perdonó y lo metió en la cárcel. Llegaron unos amigos en común y le cuentan al rey: aquel que le perdonaste tan grande fortuna no fue capaz de perdonarle 100 pesitos a uno que le debía, y lo metió en la cárcel. El rey indignado lo manda a llamar y le dice: es que no fui misericordioso contigo, es que no te perdoné toda esa gran deuda. ¿Acaso no debías hacer tú lo mismo con tu hermano? Y entonces lo entregó a los policías y a los jueces hasta que no lo soltaran, hasta que pagara el último centavo. ¿Cuántas veces queremos que Dios sea tremendamente misericordioso con nosotros y nos perdone nuestras grandes faltas, y sin embargo somos incapaces de perdonar al que nos debe poco? Cuidado, porque con la misma vara que midas serás medido. No exijas de Dios misericordia si eres sin misericordia. No vuelvas a rezar el Padre Nuestro cuando dices: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, si no eres capaz de perdonar al que te ha ofendido. No le pidas a Dios que te trate de la misma manera inmisericordia con la que tú tratas a los que te ofenden o a los que te deben. Por el contrario, si quieres vivir la misericordia, aprende a ser misericordioso. Año de la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Que el Señor te bendiga.